bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Ustedes son muy maravillosos, muy amados. Me siento bien feliz de estar aquí en medio de ustedes. Ustedes me hacen sentir tan familia, me hacen sentir tan especial. Ustedes no saben lo bonito que se siente aquí en mi corazón. Pero yo quiero compartir con ustedes un testimonio y le tengo que agradecer a ustedes por todas las oraciones que ustedes hicieron por mí en mis momentos difíciles de enfermedad. Los procesos que he pasado durante años, que mi mamá ha pedido la oración y yo he visto como Dios ha sanado muchas de las condiciones. Todavía falta, pero ya yo digo que estoy sana. Yo lo creo así, yo no sé, hay personas que tienen diferentes opiniones, pero yo declaro y yo creo en mi Dios, tengo mi fe de que estoy bien. Y si estoy enferma, who cares? Pero todavía yo voy a adorar a Dios. Yo le debo mi vida, estoy aquí de pie, estoy respirando. Estoy feliz. Quería contarle una pequeña, voy a ser bien breve porque yo sé que el pastor tiene que predicar y hay que ser entendido. El mes pasado fue que yo pedí una oración especial porque iba a ser intervenida quirúrgicamente. Y yo le dije, iglesia, oren por mí, por favor, porque una situación, el doctor dice que quiere hacer esto y yo digo, ¿por qué? Yo no quiero tantos años con esto y yo sé que no es nada, eso puede pasar. Pero el doctor dijo, ¿quién es el doctor? Y yo dije, ok, doctor, yo me someto. Y tuve que escuchar al doctor y me puse en las manos de Dios primero y dije, ok, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Ellos hicieron su trabajo. En medio del proceso quirúrgico surge que tuve un paro respiratorio. Cuando a mí me dijeron que era algo bien simple, que al otro día yo puedo ir a trabajar si yo quisiera, ¿verdad? Si yo tuviera trabajo. Pero sucede que el paro respiratorio y ahí mi esposo estaba en el hospital, pero él no podía estar donde ellos estaban haciendo el quirúrgico y el doctor lo llama a él rápidamente y le digo, mire señor Reyes, su esposa acaba de tiene un paro respiratorio y la vamos a intubar en estos momentos. Y mi esposo ahí mismo arranca y donde está allí se pone a orar. Yo conozco a mi esposo. Él tal vez no hace muchos gestos y muchas cosas, pero era ahí y oró. Y miren, me entubaron, sí, ¿verdad? Y, ay, qué horrible, horrible. Entonces, mi esposo luego lo mandaron en donde yo estaba, todavía estaba entubada, todavía estaba, la enfermera insistía cuando me ponían ¿cómo se llama? La anestesia, señora, a Marilyn, usted tiene que dormir. Y yo le decía, es que no puedo dormir, no me da el sueño. Y es que yo padezco de insomnio, pero se me olvidó decirlo. Entonces me abrieron la llave más y usted tiene que dormir. No puedo dormir. Y otra vez lo abrieron, la tercera vez. Usted tiene que dormir. La anestesia no me trabajaba. Entonces pues hicieron algo y entonces causó el respiratorio. Y ahí entran y hacen eso, me intuban, hacen el proceso, no sé, y me levanté. Yo lo único que escuchaba era voces y voces y voces, eran ellas hablando. Y me levanté luego de eso. Mi esposo entró, me vio en esa condición, me imagino que estaba preocupado, pero a la misma vez tranquilo porque me vio viva, gloria a Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios porque las oraciones de ustedes movieron a Dios para que yo estuviera hoy aquí. Yo estoy viva, yo estoy agradecida de Dios
por las oraciones de ustedes, porque ustedes tal vez no lo entienden, pero la fe que ustedes tienen es viva. La fe, cuando ustedes oran, ustedes están dando un acuerdo. Sí, yo lo creo y yo lo acepto. Va a pasar. Cualquier situación que nosotros tenemos que tener en la vida, si nosotros persistimos en la oración, Dios lo va a hacer si usted lo cree y yo lo creo. Y yo estaba loca por decirlo. Yo estaba deseosa de compartir con ustedes el milagro que Dios ha hecho en mí, porque cuando yo me levanté y yo sentí esa cosa aquí que me jaspaba, que me dolía aquí, y lo que han pasado por eso sabe lo que se siente, y cuando me lo jalan para afuera, todo eso que me raspó, yo decía, Señor, gracias por tu misericordia. Yo tengo que decirle a todo el mundo lo que tú has hecho. Que una persona que ya no respiraba, que estaba muerta, tú me has dado vida. Y eso lo hace Dios. Y yo quería compartirlo con ustedes porque no hay nada imposible para Dios. Y yo veo el chat cuando ustedes dicen, oren por esto, no hay nada imposible. Créale a Dios, usted lo está escribiendo porque usted ya lo cree que está hecho. Dios le bendiga. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 4. 4, 1 al 2. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Y así dice la santa y bendita palabra del Señor. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar en la tierra. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brinda, Señor, de estar aquí en este lugar para bendecirte y para adorarte. Te pido, por favor, que de la misma manera que tu presencia hoy se ha movido de una manera especial en este lugar, sigas tú, Señor, ministrando a los hermanos que están a través de las redes y a los hermanos aquí presentes. Y principalmente, Señor, este tema que empezamos este mes sobre las madres. ¿Cuántas madres, Señor, que están sufriendo, tratando de salir hacia adelante, madres solteras, pero son madres, Señor, que tienen que enfrentar el reto de la vida diaria, el reto del trabajo. Y en más de una ocasión, Señor, no me cabe la más mínima duda que se sienten solas, desconcertadas, desanimadas. Y cuando las cosas con su hijo están adulto, mayor, no fluyen como deben de ser, Señor, sufren. Al ver a sus hijos sufrir. Yo te pido, Señor, que durante los próximos domingos seas tú ministrando de una manera especial a las madres de esta iglesia, Señor. Y que como oramos cuando el culto se acabe, y como muy bien decía nuestra hermana Lucián, cada hogar, Señor, representado en esta iglesia, te pertenece. Y lo presentamos, Señor, en esta mañana. Y las madres que están en este lugar y aquellas que nos ven a través de las redes puedan recibir palabra de esperanza, palabra de aliento, que sepan que Dios está presto a derramar de su amor y sabiduría sobre cada una de ellas. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Mira, hermano, esta semana surgía varias información relacionado a este tema de este mes de las madres. Pero ayer fue la confirmación y lo voy a mencionar en breve. Y cuando Dios me llevó a esta porción bíblica, muchas veces pasamos por alto. Génesis es el Bereshit en hebreo. Algunos le llaman el comienzo. En hebreo se le llama el origen.
el origen de todas las cosas. El origen del amor, el origen de la vida, el origen del odio, el origen de la maldad. Y todo el mundo pasa por alto que tenemos aquí a Eva, que va a ser madre, pero Eva no tuvo una madre que le enseñara cómo ser madre. ¿Quién enseñó a Eva a ser madre? Y usted lee el texto y no analiza eso. Dios le enseñó a ser madre, porque es el origen de todas las cosas. Y en ese proceso de aprender a ser madre, hay unas áreas que van a distinguir a Eva de Adán. No voy a repetir el dicho judío sobre por qué Eva fue tentada. Pero permítame decirle, yo quiero que usted sí comprenda algo. Hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Los dos no somos iguales. Pero lamentablemente las sociedades han desvirtuado lo que es la función de la mujer versus lo que es la función de un hombre. Y muchas veces nosotros hemos sido culpables porque como hombres no hemos sabido administrar la mayordomía que Dios nos ha dado sobre nuestros hogares. Educamos mal a nuestras hijas y tratamos peor a nuestras esposas. El hombre no es más inteligente que la mujer, ni la mujer es más inteligente que el hombre. Eso es una barracidad feminista y otra machista. No hay manera. Pero hay una realidad. Anatómicamente hablando, el hombre tiene una estructura que es diferente a la de la mujer. Totalmente diferente. No nos parecemos en nada en ese aspecto. Anatómicamente hablando, el hombre puede ser, de hecho, si usted mira el desarrollo muscular de un hombre, es muy diferente al desarrollo muscular de una mujer. De por sí el hombre es más fuerte que la mujer, en la media, en su mayoría. Sin embargo, la mujer tiene una cualidad que el hombre no tiene, que es las emociones. La mujer es más emocional. La mujer es más sentimental. El hombre es más cerrado. El hombre está más enfocado muchas veces en otras necesidades regularmente de supervivencia, de cómo atender situaciones, de cómo resolver problemas. En otras palabras, el hombre tiende a ser más lógico, calcula más, piensa más y se preocupa muchas veces por cosas que no tiene que preocuparse. A la mujer ser más emocional, se va a encargar de trabajar otras áreas. Y gloria a Dios por eso, porque por eso nos necesitamos mutuamente. Por eso Dios le dio al hombre una habilidad y a la mujer le dio otra habilidad. Y ahí es que entonces cuando nos unimos, somos más fuertes. Porque lo que es mi debilidad es la fortaleza de mi esposa. Y lo que es la debilidad de mi esposa se convierte en mi fortaleza. Y mutuamente construimos lo que el Señor nos ha llamado a construir. ¿Qué ha hecho la sociedad? Ha desvirtuado totalmente ese punto de vista, ese concepto. Y principalmente hemos sido víctimas en los años 50, 60 y 70, cuando el feminismo ha tomado control y ha tratado de colocar a la mujer por encima del hombre. Y el hombre es el que tiene la última palabra cuando la mujer no está en la casa. Y la última palabra, lo que tú digas, mami. Para que usted se ría. Hemos desvirtuado los valores del hogar. Hemos desvirtuado las funciones de cada uno de nosotros. Y yo siempre me he autoanalizado en ese aspecto. Y cuando mi nena estaba pequeña, Nicole, y yo trataba de hacerle un moño a Nicole, siempre quedaba todo descuadrado. Hay padres que tienen esa habilidad, gloria a Dios por ello, yo nunca la tuve. Porque eso es una función que quizás, o una virtud que a mí no se me dio, pues perfecto, pero a mí se me dieron otras.
Sin embargo, es la mujer a la que Dios le dio la responsabilidad de continuar la vida. Porque es en el vientre de la mujer que se va desarrollando el próximo ser humano que va a habitar la tierra. Y cuando usted ve el texto, usted se da cuenta que la que está nombrando a sus hijos es Eva, no es el hombre. Y regularmente más adelante es el hombre que luego nombra a sus hijos. Y yo he hablado de Eva ya previamente, tratando de levantar la imagen de esta mujer. Hoy la voy a enfocar en lo que es una mujer que está aprendiendo a ser madre. Porque una mujer que es madre, y lamentablemente en nuestro país se viste de luto, cuando ayer en Loíza encuentran un niño recién nacido en una sábana muerto. Y yo no voy a entrar a atacar ni a denigrar a la madre que hizo esto, porque con toda sinceridad hay que tener una gran crisis emocional para poder hacer esto contra un niño indefenso. Esta persona necesita ayuda, la persona que hizo esto necesita ayuda pero urgente, más de lo que nos imaginamos. Y a la misma vez sale a la luz la condición de nuestra sociedad. Puerto Rico es un país emocionalmente enfermo y no acabamos de entenderlo. No acabamos de entenderlo. Y la violencia se manifiesta en todos los niveles. Y seguimos motivando a que la persona busque soluciones a su problema por sí mismo. Y la iglesia no ha acabado de entender la función que tiene para ser una alternativa para los problemas de este país. Y estamos callados, como muy bien decía nuestro hermano Víctor Cruz. Estamos callados. Pero eso no es el tema de esta mañana. Y perdóneme, lo que salen son las críticas y los bochinches y todo, ¿verdad? Lo que ha salido esta semana, que el martes hablaremos un poquitito sobre eso, no mucho. Porque también hay que, ¿verdad? Pues, delinear una cosa de la otra. Pero esta semana, tuve la oportunidad de hablar con varias personas, principalmente damas, y ellas me contaban de cómo había sido su infancia. Y vino a mi mente que yo creo que hablaba con una persona, y eso me llevó a mí a usar de referencia la experiencia de la infancia de mi mamá. Mi mamá tuvo que aprender a ser madre literalmente de manera individual, aún teniendo una mamá. Y como una persona adolescente, adulta, porque mi mamá quedó embarazada tarde, no fue tampoco pequeña, de 12 ni 13 años. Ese proceso difícil de ser madre soltera, de cómo vas a sacar a tus hijos hacia adelante sin tener los recursos económicos para poderlo hacer. Y las decisiones que se tienen que tomar, lo doloroso y difícil que es. Y cómo muchas veces las madres transfieren sobre sus hijos su dolor. Cómo las madres transfieren sobre sus hijos sus fracasos y sus frustraciones. Por eso yo siempre insisto en esta iglesia que las madres traten de trabajar ese pasado que tuvo que ver con su educación. Tienes que aprender a trabajarlo. Y si llegaste a la fe tarde, ya cuando tus hijos nacieron, debes de entender de que la frustración tuya desde el vientre tus hijos la recibieron. Porque está científicamente probado que lo primero que se le desarrolla al niño es el sistema neurológico, el sistema nervioso, para que lo hablemos en arroyo bichuela. Es lo primero que se desarrolla al niño. Y el cerebro. Cerebro y el sistema nervioso. Es lo primero que se desarrolla. Así es que desde que el niño tiene el primer mes,
ya percibe si es amado, si es apreciado o si es rechazado o si es odiado. Y cuando el niño nace, eso lo va a recibir. Y por eso siempre le digo a las madres, evalúense, analícense. Porque tenemos que tener cuidado de no sobreproteger a nuestros niños, pero tenemos que también tener cuidado de no maltratar a nuestros niños. Porque ¿qué hacen muchas madres? Cuando el niño va creciendo, le empiezan a dar a sus hijos lo que ellas nunca tuvieron. ¿Por qué? Porque rechazan todo su pasado, debido a que tuvieron gran escasez, debido a que tuvieron grandes necesidades. Ahora que pueden darle a sus hijos algo que ellas nunca tuvieron, empiezan a maleducar al niño. Y el niño no aprende lo que es el valor de las cosas. No valora lo que tú le estás dando. Y el niño crece de una manera distorsionada y de una manera incompleta. Y puede desarrollar ira, como puede desarrollar falta de autoestima, como puede desarrollar tantas áreas que al final del camino van a repercutir sobre el niño. Y estamos mirando a Eva, que es llamada la madre de todos los seres humanos, que acaba de sufrir lo que es la separación de Dios. Y si usted va al versículo 3, ahora va a tener que enfrentar lo que es una experiencia nueva, que es el dolor en el medio del parto. Y donde pierde libertad, experimenta la bendición de ser madre por primera vez. Y ahora va a tener que educar a 2 varones. Amén. Usted está aquí, hermano. Usted está muy silencioso. El mensaje va a ser corto hoy. El mensaje va a ser corto. Amén. Está loco por irse usted. Y es importante que usted entienda esto. Porque cuando yo hablaba con esta persona, una señora mayor, no es de esta iglesia, una señora mayor, ella me contaba y ya yo lo había visto, porque esos dolores se ven, de cómo su madre desde que ella era pequeña la trató porque transfirió sobre su hija el fracaso que había experimentado con el padre de ella. ¿Me escuchó? Debido a que el padre había fallado en unas áreas, eso lo transfirió sobre la niña. Y ella me seguía contando de cómo un padrastro que había tenido había intentado alterar su inocencia. ¿Cuántos hogares tenemos así en Puerto Rico? Y cuando ella se lo trató de expresar a su mamá, ya usted sabe lo que pasó, ¿verdad? No le creyeron. ¿Qué modelo de madre ella va a recibir? Y quiero que usted comprenda algo. Esta historia se sigue repitiendo por todos los rincones y por todo el planeta. Esto no es solamente en este país, por todo el planeta. Aquí nuestra hermana Mary ha dado testimonio de cómo su madre cuando ella estaba pequeña se quitó la vida. Y cómo su hermana Teresa tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Una niña aprendiendo a ser madre. Y cómo lamentablemente ese vacío emocional, oye lo que te estoy diciendo, mujer. Ese vacío emocional lleva a que la mujer
busque refugio en una figura masculina que puede terminar maltratándola a ella, despreciándola y desvalorizándola. Porque al momento del criterio para buscar una pareja, tiene cero. Porque no tiene una referencia emocional que le ayude a buscar la pareja correcta. Y regularmente la mujer o la madre ha perdido la esperanza en el amor. No cree en el amor. ¿Qué le dije a usted? La mujer es la fuente de los sentimientos. ¿Qué ha hecho el enemigo con esos sentimientos? Los ha destruido. Los ha desvanecido. ¿Y cómo es posible que el cúmulo de los sentimientos de una madre se tenga que apagar por el dolor y la formación de la vida? Esas son las cadenas que el enemigo tiene que romper cuando una mujer viene a Cristo. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en esa mujer es enseñarla a amar. Lo mismo que Dios tuvo que hacer con Eva. Enseñarla a ser madre. La mujer o la madre tiene conexión con el niño desde que se está formando, que eso lo he explicado también en la iglesia. Esa conexión de la madre con el niño ya va en desarrollo. El niño nace con una conexión especial con la madre. ¿Por qué? Porque siempre estuvo con ella. El padre es una figura externa. Hay veces que yo le digo a mis hijas, si yo te parí a ti, ¿cómo que yo no te conozco? Con mis hijas. Es mi trabajo como padre relacionarme con mi hija. Es mi trabajo como padre conquistar a mi hija. Para que pueda recibir el ejemplo correcto, balanceado de lo que es el amor de un padre. Porque esa va a ser la referencia que la va a ayudar a ella cuando le toque tomar la decisión de buscar una pareja y cuando le toque el momento de ser madre. O sea, constantemente el Espíritu Santo nos está formando para que aprendamos a romper las cadenas generacionales que venimos arrastrando. Y yo le daba un ejemplo a esta persona que hablaba con ella y le decía, mira, lo que pasa es que la única manera de romper esa cadena es la fe. Me decía, Manuel, pero ¿y la psicología? Y yo, mira, olvídate de la psicología. Si tú quieres resolver el problema tú, te sale más barata la psicoterapia que meterte a psicóloga para resolver eso. Yo le dije, en mi caso, la fe fue la que me ayudó. Y yo le decía, y te puedo dar un ejemplo. Y yo creo que Rose estaba ese día, hace como 4 años atrás, mi mamá vino de visita con unas tías mías de los Estados Unidos y empezamos a dialogar y a conversar y fueron un poco fuertes con una de mis hermanas. Y yo me molesté y dije, ustedes son injustas en la manera que están hablando de mi hermana. Porque ninguna de ustedes entiende el dolor de mi hermana. Yo he trabajado mi dolor, porque el Espíritu Santo me ha obligado a trabajar con mi dolor. ¿Escuchó? No hay opción que tú sigas arrastrando tu dolor si dices que tienes el Espíritu Santo en ti. No hay espacio para el dolor en el corazón de un cristiano que ha nacido nuevamente. Porque el dolor te aleja de Dios. Y eso el Espíritu Santo lo tiene que romper. Tienes que sanar, tienes que perdonar. No hay manera. Doloroso, difícil, para eso el Espíritu Santo es el Paracleto.
para acompañarnos en todas esas etapas. Por eso yo le decía a esta persona, yo he tenido que abrir puertas en mi vida que sin el Espíritu Santo no había manera que la abriera. Porque humanamente no hay manera que tú enfrentes ese dolor, yo le decía a ella. Porque hay dolores que te destruyen, que siguen ahí arrastrados. Y solamente mediante el Espíritu Santo los puedes enfrentar. Y por eso yo valoro el esfuerzo de mi madre, valoro lo que mi madre me dio cuando me fue formando o educando. Pero también hay unas cosas de mi madre que las hizo mal y yo tengo que reconocerlo. Que las hizo mal, que me marcaron, que por poco y me destruyen. No era la intención de ella, pero ese fue el efecto. Pero mi hermana no ha tenido ese encuentro con Cristo para poder romper esa transferencia que ella recibió. Porque el modelo de madre que mi hermana recibió es un modelo disfuncional. Porque los fracasos de las parejas de mi madre se transfirieron sobre nosotros. Y ella, la persona con la que hablaba, me decía que ella, la madre siempre estaba pendiente al dinero. Y yo le decía, pero es que fue en la manera que le educaron. Y yo le decía, ¿tú fuiste al historial de cómo tu abuela le educó a ella? Yo le decía, porque yo te puedo hablar de la mía. Mi abuela nunca tuvo ese contacto de nieto-abuela conmigo. Y yo le decía a ella, cuando yo estaba pequeño, de 4 o 5 años, que mi mamá a veces se asusta porque yo puedo llegar hasta 3, 4 años. Yo le decía a mi mamá, a esta persona, en República Dominicana, a los colmados se le llama pulpería. Porque hay personas que nos ven en República Dominicana. Así que cuando yo iba a la pulpería de mi mamá, en mis tiempos, que son muy recientes, no son tan extensos como los de algunos hermanos aquí en el templo, vendían unos caramelos que le decían cacaíto, que eran unos turroncitos de azúcar cuadraditos, bien pequeños, que estaban envueltos en un papelito de celofán y aluminio por fuera. Y eran a chele, a centavos, en aquel momento histórico. Y había veces que yo iba a la pulpería de mi abuela y regularmente cuando un abuelo cariñoso ve que el nieto entra, ¿qué hace con? Le regala el dulce. A mí me lo vendían. Mi abuela no me lo regalaba. Y yo no recuerdo nunca a mi abuela decirme Manuelico o Cocó, como me decía uno de mis tíos, Dios te bendiga. Carajito, te amo. Porque allá no se decía nene, en República Dominicana ahora es que están copiando de los boricuas, pero eso no se usaba. El nene, nada de eso se usaba. El hijo de Magda, era como me decía, mi abuela. Entonces yo le contaba a ella de la infancia de mi mamá, porque mi mamá siempre lo decía. Mi mamá siempre nos decía una frase, yo no tengo dinero para dejarte, pero lo que yo deseo es que tú tengas una educación. Y nos lo decía a todos. Porque es la mejor herencia que te puedo dar. Y no era perfecta. Pero hoy, y yo le decía a esta señora que yo hablaba, yo le decía, mientras yo no tenía a Cristo en mi corazón, nunca pude entender el sacrificio de mi madre para que nosotros creciéramos. Y le dije, ¿sabes que un día yo estaba cambiando la goma de mi carro? Que eso yo lo he dicho aquí antes. Allí en Pueblo Norte, Shopping Court, al lado de Lloren Torres. Antes de llegar a la de Getó, luego está la Tapia. Y estoy allí sentado y Suso, que es el dueño de la gomera, me dice, oye, feo, porque yo cuando pequeño no tenía pelo, entonces era colorado y ellos me decían el feo, desde pequeño. Oye, feo, tú sabes que tu mamá siempre fue una guerrera.
Y yo todavía estoy en un proceso de sanar en ese momento histórico cuando él me lo dice. Yo me quedé callado para no faltarle el respeto. Entonces, él me cuenta y me dice lo que yo le he dicho muchas veces a ustedes, que mi mamá trabajaba de noche en una cafetería, casi 12 horas, ahorrando dinero para también poder salir hacia adelante. Y llegaba de madrugada y su esposa, la esposa de Suso, me cuidaba cuando pequeño. Y me decía que en más de una ocasión mi mamá se quedaba dormida en el toilet de tan cansada que estaba. Y yo estaba llorando en el cuarto porque mi mamá estaba sola. Pero pastor, eso es maltrato. No, eso no es maltrato. Eso es una madre soltera que quiere salir hacia adelante y se está sacrificando para salir hacia adelante. Eso es una guerrera. Y eso es parte del amor. Pero yo no lo veía así. Y cuando yo sigo buscando en la historia, mi madre tuvo que aprender a ser madre. Y ayer estaba hablando con nuestra hermana Lucy y la historia se repite. Por eso es que le digo, la historia se repite. Porque nuestra hermana Lucy tuvo que pasar la salsa y el guayacán desde pequeña. Y ella me contaba cómo desde los 9 y 10 años tuvo que estar trabajando, ayudando a su papá, que también doblaba codo, algo que se repite. Porque si usted se da cuenta, nuestra hermana Mary ha contado de cómo su papá estaba sumergido en el alcohol y cómo los maltrataba a todos ellos. Mi papá también era un alcohólico y dejó a mi mamá sola desde que yo tenía los 3 años, según cuenta mi mamá. La historia se repite y el pastor Ernesto también ha contado aquí su testimonio desde pequeño y de cómo su mamá tuvo que buscar la manera de salir hacia adelante. Porque antes las niñas desde los 12 y 13 años quedaban embarazadas. ¿Y qué tanto adelanto hemos dado? No sé, porque seguimos en lo mismo todavía. Amén. Mire que estoy predicando suavecito porque estamos hablando de las madres. Amén. Por eso yo quiero que tú comprendas, madre, que el enemigo te da tan fuerte. Por eso tienes que buscar la manera de aprender a ser madre. Porque independientemente que tú consideres que tu madre pudo haber sido una buena madre, en algo ella falló. Y necesitamos que el Espíritu Santo te ayude a que puedas corregir lo que como madre puedes estar haciendo mal y a reforzar lo que estás haciendo bien. Constantemente tienes que evaluarte, tienes que analizarte. Y procurar como madre no transferir sobre tus hijos las malas enseñanzas de tu mamá. Y siempre lo digo, con frecuencia, madre, pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a tus hijos. Hazlo con frecuencia. En algo tú fallaste. En algo tú fallaste. Y esa relación tiene que fortalecerse. Porque si Eva aprendió a ser madre, porque Dios le enseñó a ser madre, ¿quién tú crees que consoló a Eva con la muerte de Abel? El mismo Dios. Eva había experimentado lo que es el terrible dolor de perder un hijo. ¿Hay un sufrimiento que se acerque al dolor de una madre que ha perdido un hijo? No lo hay. No existe. Y Dios tuvo que consolarla. Y por eso llamó a Abel, aquel que vino en el lugar, a Set, aquel que vino en el lugar de Abel. Por el vacío y el dolor que tenía en su corazón. ¿Cuántas madres hay hoy en día en Puerto Rico así? Aún en las iglesias. ¿Cuántas madres se sienten solas porque nadie entiende su dolor?
No debes de sentirte así porque Dios está deseoso de enseñarte el proceso de sanar, el proceso de amar, porque de Él emanan y nacen todas esas emociones. Y lo he explicado bien sublime y lo he dicho. En el Nuevo Testamento, neuma, que es lo que se refiere a espíritu, que es de donde sale el Espíritu Santo, está en femenino. Y el Espíritu Santo se va a encargar de trabajar y de restablecer nuestras emociones. Si quieres ser una buena madre, tiene que estar llena de amor propio, pero un amor propio balanceado en base al amor que el Señor te va a mostrar a ti. Vas a desarrollar ese balance emocional que Eva tuvo en este momento histórico. Y ya voy cerrando. Recuerde que Eva viene de experimentar una caída de una desconexión total de Dios. Todo el mundo se quiere enfocar en Adán. Eva sufrió lo mismo que Adán. Esa comunión con Dios se rompió. Eva tenía una libertad que al fallar las perdió. Y si usted va al capítulo 3, Dios le dice a Eva, ahora tu deseo estará sujeto a tu esposo. Y eso hay unas implicaciones que no quise predicar de eso porque había que aclararle un montón de cosas y dije, no, Señor, muéstrame otro versículo porque ese está muy escabroso y me voy a perder en el púlpito y no quiero eso. Y yo creo que por gracia del Señor me llevó hasta el 4. Y gloria a Dios porque me llevó hasta el 4 y ahí entonces estamos navegando más cómodos. Y le agradezco por eso. Porque lo que quiero es que tú como madres, que ustedes como madres, desarrollen la capacidad de siempre ir a la presencia de Dios para que les enseñe a ser madre como Él espera que ustedes lo sean. Para que al momento, mire, no importa los checkmarks que tú hayas marcado al momento de escoger a tu pareja, en algo tu pareja te va a fallar. Las parejas no son perfectas. Te van a fallar. Hay unas cosas que yo desde la pastoral no las promuevo ni las tolero. Uno es el maltrato físico y dos el adulterio. El hombre que se fue por el monte, si se arrepiente, tiene que enfrentar las consecuencias de restablecer esa relación. Y la mujer que perdona sabe a qué se va a enfrentar para restablecer la confianza en esa persona. Yo creo en la restauración, claro que sí que creo en la restauración. Aquí en esta iglesia, aunque usted no lo crea, hay testimonio de que Dios restaura. Pero hay que fajarse. Hay que dejarle excusa y meterle pecho al tema para enfrentarlo. Pero que yo le digo a la gente, no corras ese camino, evítalo. Eso es un dolor innecesario. Tienes que evitarlo. Porque es lacerar la confianza y el valor de la mujer. Amén. Y en algo ese hombre te va a fallar. Pues tienes que mantener esos checkmarks porque por más que yo ame a Rose, en algo yo le estoy fallando a Rose. ¿Y qué le toca a ella? Siempre buscar la aprobación de parte de Dios, no de mí. Porque en lo que yo fallo, el Señor me cubre. En lo que ella falla, el Señor la cubre. ¿Ve? Es mutuamente. Es sinergia. Va y vuelve, va y vuelve. Y en este caso, Eva, ¿a quién tenía para recurrir? ¿A su mamá? Mami, ¿qué hago con esto? No tenía a nadie. Entonces todo el mundo piensa que el único que tenía acceso a Dios era Adán. Usted se equivocó. Dios habló con Eva. Dios conversaba con Eva. Hoy el Espíritu Santo está aquí para también hablar contigo. Y contigo. Por eso lo digo, hable con Dios. Él está presente.
Él es un Dios personal. Deja de estar mirando a Dios en los cielos, centrado en el trono, porque Él está al lado tuyo, donde tú estás, ahí está Él. Él conoce tu dolor, Él conoce tu infancia, Él conoce tu pasado. Y usted está listo. Él conoce el dolor que tu madre te transfirió a ti. Él lo sabe. Y Él está tratando de romper eso. ¿Qué aprendimos en Ezequiel? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Los hijos no pueden ser culpables de las acciones de los padres si los hijos se alejan del comportamiento de los padres. ¿Y qué te está diciendo el Espíritu Santo? Aléjate, rompe esa cadena, aléjate, rompe esa cadena, te lo está diciendo hoy. Porque Dios trata de... porque muchas veces, ¿qué hacemos cuando venimos a la fe? Señor, ¿pero dónde tú estabas cuando esto me pasó? El Señor dice, sigo en el mismo lugar. Traté de educar a tus padres, traté de acercarme a tus padres, traté de educar a tus padres, traté de dirigirle a tus padres, traté de enseñarle de que tú eras un regalo mío para ellos, pero lamentablemente me ignoraron y se enfocaron en otras cosas. Y no fueron agradecidos con el regalo que les di, que eres tú, que soy yo. Amén. Porque ser padre es una bendición. Tener esposa es una bendición. La Biblia dice más. El salmista dice que aquel que ha encontrado mujer ha encontrado la gracia de Dios. Eso es la mujer para la Biblia. Esa es la mujer para Dios. ¿Tú quieres ser una buena madre? Empieza a hablar con Dios. Empieza a decirle, Dios, ayúdame a educar a mis hijos como tú deseas que yo lo haga o como tú lo harías. Y prepárate para las cosas que Dios va a hacer. Caín y Abel empezaron a trabajar. ¿Quién los enseñó a trabajar? Sus padres le enseñaron a trabajar. Y dentro de su padre estaba ¿quién? Eva. Lo hicieron bien dentro de todo. Pero una cosa es lo que Dios hace, otra cosa es la que la sociedad establece. De la misma manera que la sociedad ha desvirtuado los matrimonios hoy en día, también desde la creación lo vemos. Por eso la iglesia debe de buscar siempre reconectarse con el Creador para buscar ese modelo. O sea, pastor, pero ¿cuál es el modelo de la familia? Ya Dios te lo está dando desde Génesis, te está diciendo, mi visión de la familia es esta. ¿Y qué tenemos que hacer? Todos los días aprender a ser padre, todos los días aprender a ser madre. Nos ponemos en pie y oramos, mis hermanos, para dejarlo ya a usted tranquilo. A ustedes les fascina salir tarde de la iglesia. Dios mío. Oramos. Santo sea tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tal y como me diste el mensaje, Señor, lo he transferido a la iglesia. Eva no tuvo una madre que le educara, le educaste tú. A veces nuestros padres han fallado, nuestras madres han fallado. Aquí hay muchas madres, Señor. Y no me cabe la más mínima duda de que ellas deben de estar pasando por un montón de situaciones, inseguridades, percepciones, dudas, preocupaciones, ansiedades. Te pido por favor, Señor, que seas tú en esta mañana y tu Espíritu Santo haciéndoles saber que pueden contar contigo. Sí, nuestros padres fallaron, pero tú no estás dando la oportunidad de restablecer lo que se hizo mal. Las madres no son perfectas. Y hay veces que como damas, Señor, emocionales, se les hace difícil reconocer que hicieron algo mal. Así las educaron. No hay nada mal en reconocer que se hizo algo mal. El reconocer que se hizo algo mal es la primera fase para iniciar lo que se debe de reconstruir. Porque si no hay nada que arreglar y no hay nada que reconocer, pues entonces está todo bien. Sin embargo, no es así, Señor.
Yo te pido que como cristianos que somos, y madres que están en este lugar y nos están viendo a través de la transmisión, sepan que siempre podemos mejorar y corregir en áreas que nos toca hacer, porque la madre, señores, siempre madre, y lo propio el padre. Y la madre nunca termina de educar, siempre procura educar a sus hijos, y lo propio el padre. Y que como hombres, Señor, que somos, como padres, Señor, que somos, podamos darle un buen testimonio a nuestras madres, a nuestras esposas, que hoy en día son nuestras amigas, nuestras hermanas. Ayúdanos, Señor, por favor, a sanar el dolor que pueda haber en sus corazones. Si alguno, que nosotros seamos ese instrumento que tú uses para sanarlas, no para avergonzarlas, no para ridiculizarlas. Y si están haciendo algo mal en la educación, Señor, apoyarlas y que tú puedas mostrarles que no sea una transferencia de cosas del pasado que no tienen nada que ver con lo nuevo que están haciendo. Como decía la canción, Señor, cada vez que sale una vida, cada vez que nace una vida más, hay un día más de esperanza.